Hola, 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 ¿cómo están detrás de estas pantallotas? Mi nombre es Alioska y te doy la bienvenida. Si tú ya formas parte de esta comunidad, muchísimas gracias de verdad, de corazón, de antemano, por formar parte de esta gran familia y hacer que esta comunidad siga y creciendo. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Y si tú has llegado hasta este video, ya que sea que te llamó la atención el título o estás viendo contenido aquí en este canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que es gratis, lo único que tienes que hacer es ir aquí abajito donde dice suscribirse, dale un clic y activa esa campanita para que así tú seas una de las primeras personas en ver un contenido cuando ya esté aquí listo en el canal para todos ustedes. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar con el mambo del día de hoy, que de verdad sé que te encantará. Así que comencemos. Ok, pues mis chicos, como ya lo habrán podido leer en el título del video, sí. El día de hoy vamos a estar hablando de una mascarilla casera de romero. Sí, señores. Así que pues chicos, primeramente quiero decirte que como ustedes saben, en este canal tratamos de hacer videitos, recetas caseras con lo que probablemente tú ya tengas en casita en este momento. Así que el día de hoy vamos a estar utilizando el romero. Obviamente como uno de los ingredientes principales, obviamente vamos a estar utilizando otras cositas, otros ingredientes también. Pero quiero decirte este pequeño paréntesis antes de comenzar con los ingredientes y la preparación y toda la onda esa. Algo importante, chicos, que quiero decirte de esta mascarilla es que te va a ayudar mucho con darle vida a tu cabello, va a darle mucho brillo. Y ya aparte de todo eso te va a ayudar mucho con lo que es el crecimiento rápido, ya que recuérdense que el romero ayuda mucho con el crecimiento de este mismo, y con los otros ingredientes vamos a aportar mucho de lo que es brillo y también la managibilidad de tu cabello. Que mi cabello es graso, mi cabello tiende a ser muy grasoso en lo que son las partes de las raíces, y de la parte más o menos de por aquí para abajo tiende a ser muy seco. Entonces también quiero decirte que mi cabello es delgado, es manejable, pero es delgado y es liso. Obviamente no tan liso como ahorita los ven en la pantalla, ya que obviamente siempre para hacer los videos tenemos que, ya saben, hacernos la retocadita de gato para vernos peinaditas y bonitas. Pero también quiero decirte que si tú tienes el cabello ondulado, el romero va a ser muy bueno para ti, ya que el romero sirve realmente para todo tipo de cabello. También quiero decirte que obviamente que en este tipo de mascarilla de preparación trates de usar los ingredientes que yo les voy diciendo y les voy obviamente poniendo en el video, ya que a veces me ponen mensaje de que Alioska, y si trato esto, Alioska, y si trato lo otro. Pero chicos y chicas, esta es la manera que yo lo estoy preparando y a mí me ha funcionado. De repente, si ustedes me preguntan de otro tipo de ingrediente que pueda sustituir a otro, sabría decirles si les va a funcionar de igual manera o no. Así que si porfa tienen todos los ingredientes que yo les voy a ir diciendo en este momento, chévere, háganlo, no se arrepentirán. Así que pues dicho esto, voy a seguir con la otra lista de ingredientes, porque no solamente es el romero, ¿ok? Solamente quería decirles eso importante. Así que pues vamos con los otros ingredientes. Vamos a estar utilizando dos tipos de aceite para esta mascarilla. El primer aceite va a ser el aceite de coco. Como ustedes, el aceite de coco tiende a darnos mucho brillo al cabello y aparte nos va a ayudar mucho con lo que va a ser restaurar las hebras que están, digamos, dañadas, están partidas. Nos va a ayudar mucho también con lo que son las puntas abiertas del cabello. Así que por eso les súper mega recomiendo el aceite de coco. El otro aceite que vamos a estar utilizando va a ser el aceite de oliva. En otras preparaciones también ya la hemos utilizado. Ustedes saben que el aceite de oliva es muy bueno para el cabello. Aporta muchos nutrientes esenciales que nuestro cabello necesita. Y obviamente aceites esenciales que nuestro cuero cabelludo pierde a lo largo de los días, de los meses, de los años. Nos ayuda a como que reincorporarlos y de esa manera nuestro cabello crezca más saludable. También vamos a estar utilizando lo que es un huevo entero. Con esto quiero decirte que vamos a estar utilizando la yema y la clara del huevo. Vamos a estar utilizando también lo que son las cápsulas de omega 3.
Sé que también el omega 3 lo tienden a vender como en pomitos ya como líquidos, pero de la manera que yo lo consumo son en cápsulas como gel. Entonces lo que yo voy a estar haciendo es que voy a agarrar las cápsulas y las voy a estar pinchando. Yo te voy a mostrar cómo yo lo hago en la parte de la preparación y también te voy a decir las cantidades exactas de este mismo, pero omega 3. Ok, y por último vamos a estar agregando lo que va a ser la mascarilla. Esta mascarilla no tiene que ser la que yo voy a mostrar en el video, no chicos. Puede ser cualquier tipo de mascarilla que obviamente tú veas que aporta a tu cabello, ¿no? Que le dé, que te guste, que tú sientes que te deja tu cabello bien, que hayas visto algún tipo de cambio en tu cabello usando esa mascarilla. Porque así ya saben que va a duplicar lo que son los beneficios para tu cabello. Como te digo, no tiene que ser la que yo voy a estar utilizando el día de hoy. Puede ser la de tu preferencia o la que tengas en casita, que solamente con esos ingredientes vas a ver que tu cabello va a decir gracias. Así que pues dicho esto chicos, nos vamos a ir con la parte de la preparación. Recuérdense que después de la preparación no se me vayan. Regresen aquí conmigo que les voy a venir a decir datos importantes de esta preparación, de la mascarilla, cómo se usa, cada cuánto lo uso y todo eso. Así que pues dicho esto, nos vamos con la preparación allá afuera. Así que vámonos. Ok, bueno chicos, estoy aquí con lo que va a ser la preparación de esta mascarilla de romero. Como les expliqué en la parte inicial del video, ya te expliqué como siempre todos los ingredientes, para qué van a servir, en qué van a aportar a nuestro cabello. Y en esta parte lo que hago es que te muestro lo que es la preparación y la cantidad de cada ingrediente. Así que pues chicos, vamos a comenzar. Ok, pues chicos, el primer ingrediente que vamos a estar utilizando va a ser el romero, que está aquí, el romero seco. Ok, ese es el romero que vamos a estar utilizando. También vamos a estar utilizando lo que va a ser nuestro aceite de coco. Ok, este aceite recuérdense que es muy bueno para lo que son el brillo, para que tu cabello esté manejable, está más sedoso, menos frizz. Ok, vamos a utilizar el aceite de coco, este es refinado y orgánico. Lo que vamos a estar haciendo es que lo vamos a poner, si tú tienes la posibilidad de ponerlo en baño María, mejor. Pero yo lo que hice fue que lo puse en el microwave por alrededor de 1 minuto y medio más o menos. Y entonces porque lo necesitamos así, ¿ok? En forma líquida. Del aceite de coco aquí hay 2 cucharadas soperas de este tamaño. Lo que vamos a estar utilizando también va a ser un huevo. El huevo completo, ¿ok? Clara y yema. También lo que vamos a estar utilizando va a ser el aceite de oliva. El aceite de oliva que vamos a estar utilizando es el de aquí. Puede ser de cualquier marca. Lo único que sí te aconsejo es que sea aceite virgen. Este por ejemplo es extra virgen, ¿ok? 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a estar utilizando también mascarilla de preferencia, chicos y chicas. A mí esta mascarilla me gusta mucho, es de la marca Cantu. Nunca he hecho un revisado de esta realmente, pero me encanta mucho. Mi pelo, ustedes como ya saben, es liso, pero yo lo uso mucho para el cabello de mi hijito. Y de verdad su pelo de él es ondulado y es más grueso que el mío. Y me encanta esta mascarilla, deja mucha hidratación en el cabello, me encanta. Así que vamos utilizando esta mascarilla. Más adelante te voy a enseñar más o menos la cantidad, pero es casi el medio pote de esta mascarilla. Ya que también acuérdense, yo lo estoy haciendo conforme el largo de mi cabello prácticamente está a las caderas. Y por último, no menos importante, vamos a estar utilizando también lo que es el omega 3, ok, el omega 3 vamos a estar utilizando alrededor de 5 capsulitas. Y lo que vamos a hacer, como esta la trae así en forma de cápsulas y líquido dentro, lo que voy a estar haciendo es que las voy a estar pinchando para sacarle todo lo que va adentro y así poderlo usar en nuestra preparación. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar ya mismo. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar agregando aquí el romero. Como les dije con anterioridad, van a ser 4 cucharadas soperas de lo que va a ser el romero. Vamos a proceder y vamos a licuarlo. 1, 2, 3 y 4. Ok chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser licuarlo para que quede de una manera bien como un polvito. Eso es lo que queremos que quede, como un polvito. Así que vamos. Vamos a moverlo así un poquito para que ve, por aquí se pegan, entonces que todo caiga. Ok, vamos de nuevo.
y listo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner aquí nuestra vasija y vamos a echar todo lo que es nuestro romero en polvo. Si por ahora quedan así como trocitos enteros, no importa. Ya les voy a explicar por qué luego. Nuestro romero en polvo. Si ustedes lo pueden conseguir en polvo, porque sé que hay en las tiendas, mejor lo pueden utilizar. Si no, pues lo licúan como yo lo hice. ¿Ok? El siguiente paso que vamos a estar haciendo es que vamos a añadir el aceite de coco. Les indiqué que acá hay 2 cucharadas soperas. A cada ingrediente que vamos a estar agregando, primero lo vamos a estar disolviendo y luego procedemos a agregar el siguiente ingrediente. Disolvemos, agregamos ingrediente, disolvemos bien y así procedemos a echar el siguiente. ¿Ok? Para asegurarnos que todo se combine bien. Miren aquí, tengo lo que es mi contenedor pequeño. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a reventar el huevo aquí y vamos a estarlo batiendo. Una vez esté así, vamos a agregarlo a nuestra preparación. Ok, chicos y chicas, ya estando así, vamos a volver a mover. Vamos a agregar de igual manera que el aceite de coco, 2 cucharadas. 1 y 2. De nuevo vamos a comenzar a mover bien. Por el huevo ha tomado esa consistencia. ¿Okay? En el recipiente que estrellamos el huevo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colar esta mezcla para asegurarnos que ninguna de los residuos del romero, una mezcla más, digamos, más limpia. Ven como todo va quedando aquí encima. No presionen tanto a lo que va a ser el colador, ya que puede ser que pase alguna de estas residuos. Y no es que va a ser imposible sacarlo del cabello, es simplemente que es más difícil. A más chiquito sea, es más difícil sacarlo. ¿Ven? Ok, chicos, miren, esto es todo el residuo que ha quedado. Está así todavía un poquito como mojadito por el huevo. No es que haya aquí realmente mucho más que sacar. Ya teniendo esto, voy a lavar mi cuchara. Ok, pues mis chicos, ya aquí lavé mi cucharita. Ustedes saben, para no combinarlo más. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar agregando el omega 3. Como les dije, vamos a estar agregando 5 cápsulas. 3, 4, 5. Ahí están, 5 cápsulas. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a abrir con la ayuda de un cuchillo. Y vamos a abrirlas. Ok. Ven ahí cómo va cayendo, chicos. Puntitos. Una. Dos. Chicos, ya que estoy haciéndoles esto, quiero decirles, también se los voy a decir en la parte de la conclusión. Ustedes saben que el omega 3, pues no, para lo que es pescado, pues sí, el olor es fuerte, un poquito fuerte, no les voy a decir que no, sí es fuerte. Entonces, no se preocupen que una vez que se enjuaguen ya viene el cabello con se quiten la mascarilla y quede con el acondicionador. Su cabello va a estar bien y no va a tener ese olor a pescadito. Vamos a moverlo. Ven que quedó como una pastita. Pero déjeme decirle que el olor a romero también es muy fuerte y penetra bastante en la preparación. ¿Okay? Vamos con el siguiente y último paso, mis chicos. El siguiente y último paso, chicos, va a ser este. Vamos a estar agregando nuestra combinación, nuestro preparado, nuestra mascarilla en este contenedor de vidrio. Específicamente en algunas preparaciones yo he dicho que no es importante ponerlo en un pote de vidrio, pero en algunas sí. Esta es una preparación que necesita un contenedor de vidrio, ¿ok? Por lo mismo que trae el huevo y trae las cápsulas de omega. Entonces eso también va a necesitar estar refrigerado por el tiempo que te dure, obviamente, pues no, la mascarilla.
Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar agregando nuestra mascarilla. Ok, aquí agarré una nueva cuchara, ya que no quiero combinarla, no quiero, digamos, ensuciar lo que es la mascarilla. Okay. Les dije, vamos a estar agregando por lo menos la mitad de la mascarilla. Dicho esto, chicos, lo que sí ya voy a proceder a hacer, para que se vea ahí, voy a empezar ya a agregar la mezcla a la mascarilla. Okay. Está. Ahí está. Ok, pues mis chicos, lo que vamos a hacer ahora, ya aquí teniendo la mascarilla con lo que fue nuestro romero y toda nuestra preparación, vamos a comenzar a combinarlo bien. Ok, pues mis chicos, miren. Aquí está nuestra mascarilla de romero con omega 3 y nuestros aceites esenciales. Pues mis chicos, ya dicho esto, esta será nuestra preparación. Miren, lo único después de esto es que ya saben, tiene que tener una tapadera, taparlo, y te voy a dar las indicaciones, los detalles de cómo es que tenemos que utilizar esta mascarilla y todo lo demás que yo sé que ustedes están interesados en saber. Así que pues dicho esto, nos vamos a la conclusión del videito del día de hoy. Gracias por ver el video, chicos y chicas. Recuerden que si les gusta este mismo, no olviden regalarme un like para seguir subiendo contenido como este. Así que vamos a la conclusión ya. Vamos. Hola, pues aquí estoy ya de regreso. Ya estamos aquí en el laboratorio con lo que va a ser nuestra mascarilla de romero. Sí, chicos y chicas, aquí lo tengo en mis manos. Esta mágica preparación de verdad que va a ser maravillas para tu cabello. Ustedes vieron, chicos y chicas, que la preparación realmente es fácil con ingredientes que tú ya probablemente tengas ahorita en tu casilla. Así que pues dicho esto, lo que quiero venir a decirte de esta mascarilla es que la tienes que mantener en la refri, ya que si la mantienes afuera se va a malograr. La manera de aplicación de esta mascarilla que yo hago es la siguiente. Es, por ejemplo, a mí me encanta dejarme esta mascarilla de romero en el cabello por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, los fines de semana, los domingos para ser exacta, o con los días que me quedo aquí en casa entre días de semana, lo que hago es que me lavo el cabello en el caño. Y luego de eso es que procedo a echarme la mascarilla. La mascarilla me gusta tenerla por alrededor de 2 horas o 2 horas y media. Luego de eso ya procedo a enjuagármelo. Y obviamente procedo con lo que es el acondicionador y las otras cositas que tú te quieras dejar en tu cabello. Si te dejas un leave-in condition o si te echas, por ejemplo, tus aceites esenciales, naturales. Ya eso va a depender la manera que tú no procedas con cómo es tu lavado de tu cabello. Si me preguntas, Aliosca, ¿cada cuánto lo puedo usar? Cada vez que tú quieras. Si tú quieres ponértelo todos los días, lo puedes utilizar todos los días. Estos tienen aceites naturales, lo cual me han dicho mucho, me he informado también que dicen que cuando la persona tiene el cabello graso, como que no es muy recomendable usar muchos aceites, chicos y chicas, pero a mí yo no he tenido mucho problema. Para serlo honesta, casi no he tenido problema con lo que son el usar el exceso de aceites. Más bien es como que mi cabello le gusta y lo absorbe, porque ustedes pueden ver, o sea, mi cabello está brilloso total. Y eso que de parte de aquí abajo mi cabello tiende a ser muy seco y arriba muy grasoso. Pero no, nada que ver. No tengan miedo, chicos y chicas, que su cabello es muy grasoso. No, ustedes sigan las recetas como yo les estoy diciendo y sean constantes, porque también puede ser que lo usen una vez y le quedan no como ustedes quieren y ustedes se desaniman. No, trátenlo por lo menos unas 5 a 10 veces. Si ya ven que de ahí no les hace ninguna mejoría a su cabello, pues obviamente algo de esa preparación no les está cayendo bien o no les está gustando a su cabello. Ya saben, también cuando se lo apliquen, pues
es cerrárselo un poquito, ponerse una bolsita o algo para que mantenga el calor y obviamente no, y así la mascarilla penetre más rápido en el cabello. Así que pues nada, mis chicos, ya hemos llegado a la parte final del video. De verdad que ustedes van a ver mucha mejoría en lo que es el crecimiento y la vida misma de su cabello. Así que trátenlo. Si lo hacen, por favor, déjenme aquí un comentario y díganme, Alioska, comencé a tal fecha, y de ahí a los meses, a las semanas, a los días, díganme, Alioska, así es que me... Ok, así que pues dicho esto, llegamos a la parte final del video. Espero te haya gustado. Si es así, por favor, no olvides regalarnos un like. De esa manera sabré que el contenido les está gustando y está llegando obviamente a cada uno de ustedes detrás de esas pantallotas. Me despido, será hasta un nuevo día muy próximamente. Ya saben, si son nuevos, suscríbanse, es gratis. Botón de suscribirse, un clic y activar esa campanita. Nos veremos muy próximamente en un nuevo videazo. Cuídense mucho, besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bye bye.